Hola, ¿se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Hola. ¿Cómo estáis? ¡Buah! ¿Se está haciendo largo? No. Pues lo que os Bueno, queda. O sea, vale, vamos al lío. Nosotros somos Paul y Axel, somos de Domestic, somos socios los dos hay y 4 más de socios, o sea que no somos pocos. que están de despedida también. O sea, y están por aquí igual, si os ve. No. Y básicamente, o sea, ayer hablando con Julián nos decía, oye, pero explicad cómo trabajáis un poco al principio y lo vamos a intentar. Nosotros somos un equipo multidisciplinar, yo soy psicólogo, Paul es diseñador de producto, espacio, trabajamos con antropólogos, ingenieros, o sea, al final lo que decimos es que nos hemos juntado lo peor de cada casa, lo peor de cada facultad y un poco como el patio de la cárcel ahí, y intentamos hackear un poco a algunos clientes, a algunas empresas para hacer lo que queremos conseguir, ¿no? ¿Saquear? ¿Has dicho saquear? Hackear, Ah, vale. saquear también. Saquear si se puede, clientes, ¿no? ¿sabes? Como Si se dejan, conceptos. corre y vete, ¿sabes? Y un poco nuestro propósito es básicamente este, ¿no? El conectar a gente, conectar a las personas a través del data storytelling y siempre nos preguntamos esta pregunta al principio de los proyectos, de cuando empezamos a trabajar o los lunes por la mañana, oye, el data es tan importante como para motivarnos cada día a hacer esto. Y lo interesante tal vez es que conseguimos darnos, o sea, visiones desde cada perspectiva distinta que nos ayudan a ver cuál es la relevancia de la información en nuestro contexto. Claro, ¿no? o sea, un poco pensad que si pones a un antropólogo o a alguien de ciencias sociales que entiende pues, el contexto, que entiende los comportamientos humanos, al lado de diseñadores, pues de pronto hacen un match bastante bueno, ¿no? Porque los diseñadores tendemos como a intuir cómo se va a comportar un usuario, ¿no? Pero el antropólogo o el psicólogo como Axel pues lo hace un poco más desde la ciencia, ¿no? Entonces esa capacidad de validar algo es algo que Es combina. cuestionable esto desde la ciencia también, ¿eh? Pero pues, pecamos mucho de brujería, igual que el diseño también. Pero básicamente conseguimos esto, ¿no? De unir disciplinas que nos llevan a pensar y proponer valor en territorios que hasta antes no se habían propuesto. Y tiro un poco con la intro y después hablamos, o sea, Paul sobre todo os dará la visión más enfocada al espacio y tal de algunos de los proyectos que hemos hecho, o de algunos que han sido como referentes internos nuestros. Y básicamente, o sea, lo que os vamos a dar es primero un contexto para que entendáis el reto que nosotros afrontamos, después estos proyectos nuestros y después algunos proyectos que nosotros hemos encontrado por la calle, ¿no? En sitios que nos sirven para explicar y para entender bueno, nuestro propósito, ¿no? Por decirlo de una forma. Una de las cosas más importantes cuando hablamos de datos, hablamos de información, es que el 99, como todos los 9 del mundo, por ciento de los datos ha nacido en el entorno digital. Y justamente hoy, en este contexto en el que estamos hablando de espacios, podemos entender muy rápidamente de que el ser humano tiene una capacidad y unas necesidades de entender algo que va mucho más allá de lo digital, que es lo espacial, ¿no? Y entonces sabemos que la mayoría de la información que hoy consumimos se transmite, o sea, nace y se transmite en un entorno para el cual el ser humano no está acostumbrado a consumir información, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a percibir el frío, el calor, el espacio, las distancias, pero en el entorno digital nos cuesta mucho entender información compleja. Y esto, o sea, una de las pruebas que demuestra esto, si tú pones data en Google, te sale esta atrocidad de Matrix, pues como todo frío, ¿no? O sea, es un poco como los de Relaja el Coco antes, de realidad virtual, y pues ellos están muy cerca de la concepción natural de lo que es el data. Y nosotros lo que decimos es que realmente nada más alejado de la realidad. Los datos no es eso que está lejos, que nosotros no entendemos y que no tiene nada que ver con nosotros, sino los datos hablan de cosas que nos joden la vida o a nosotros
o a seres humanos igual de importantes que nosotros, o nos dan alegrías, ¿no? O sea, por ejemplo, veíamos información sobre la cantidad de refugiados que se acercan a estas costas maravillosas que tenemos del Mediterráneo, y muchas veces consumimos esta información y seguimos comiendo naturalmente nuestro plato de macarrones, leyendo las noticias o viendo el telediario, y no pasa nada, ¿no? O sea, ya estamos inmunes a este bombardeo, y después la complejidad de entender esta información. Cuando leímos esto de los billones de corrupción en Europa, yo no tengo ni idea de cuántos son 990 billones al año. O sea, no puedo entender tanto dinero. ¿Y qué se puede? No sé. ¿Puedo ir a cenar? Supongo que sí, con tanta pasta. O sea, pero no tenemos referencias de... O sea, la escala ya se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercar esto a la gente, ¿no? ¿Y qué retos hay cuando estamos planteando ejercicios hiperracionales y nos están rayando en que entendamos los datos de una forma que no podemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente los datos son difíciles de entender? Y hay un psicólogo que ha sido premio Nobel de Economía, que es israelí, que se llama Daniel Kahneman, y es curioso que un premio Nobel de Economía sea curioso. Sea psicólogo, ha sido la primera vez que ha pasado, pero tiene mucha relevancia, ¿no? Y este tío propone un juego para entender muy rápidamente la trascendencia de lo que nos cuesta entender los datos, ¿no? Os voy a poner, si alguien, o sea, no os veo mucho, pero si alguien sabe la respuesta, que levante la mano, pero que se calle. O sea, sobre todo. Y hay alguno que la sabe ya, que no sé dónde está, que la hemos comentado antes, pero que se calle. Propone un ejercicio muy simple y que alguna vez nos habrán planteado en alguna tienda y no nos habremos dado cuenta, que es que un bate de béisbol y una pelota juntos valen 1,10 €. Tú pagas 1,10 € y te dan un bate de béisbol y una pelota. Y te dice que el bate de béisbol vale 1 € más que la pelota. ¿Cuánto vale cada uno? Tan, tan. ¿Alguien se atreve a disparar? Normalmente el 10% de la población lo pilla muy rápido y contesta. Si aquí no está, hay una sala que hay un 20%. O sea, si en esa sala tampoco están, hay otra que está al 30%. ¿Alguien se atreve? ¿Dispara? ¿Cuánto? No. Vale, ¿quién ha sido? Buah, te puedo apuntar con un láser. Headshot. O sea, a nuestro cerebro le cuesta mucho este ejercicio, porque lo primero que se pone en marcha es toda una operativa de emociones que empiezan a pensar, este tío me está engañando. Que, sí, seguro. Este tío me está intentando decir algo que no sé qué. También. O sea, y abrir el aparato racional de nuestro cerebro consume mucha energía. Nos cuesta mucho. O sea, como seres humanos y biológicamente esto es muy difícil. Y entonces normalmente el cerebro, que es muy vago, o sea, y le gusta mucho hacer otras cosas, pues tira pues, por lo emocional que se llega antes, ¿no? Pues no, lo rápido era 10 céntimos. Pues, y entonces, ¿cómo podemos hacer que esto sea fácil, ¿no? Y este problema no solo lo hemos abordado nosotros, sino que mogollón de frikis en internet se han hecho tutoriales para hacer una puta suma y una resta. O sea, yo esto me flipó, ¿sabes? O sea, un tío ahí La raqueta, que lo ha tenido que explicar con una visualización, o sea, y este tío ahí que ¡buah! Es de Harvard o algo. O sea, y entonces nos cuesta entender el puto data, o sea, eso cuesta entender. ¿Cómo podemos simplificar? Pues primero entender que lo que decía este señor, que es que pensamos más de lo que pensamos. Es decir, de otra forma, somos muy burros. O sea, tenemos que entender las cosas fáciles, sencillas, que lleguen, ¿no? Y entonces, unas cosas que plantea es, siempre hay que plantear las preguntas de una forma muy simple para que la gente tenga herramientas emocionales útiles para responder y que no estén en una trampa, etcétera, ¿no? Y esto hay gente que lo ha entendido muy bien y lo usan para mal. Y ahí viene como la parte moral de la charla, pero creo que
está bien y que también reflexionar sobre el empoderamiento que podemos tener como disciplinas cercanas a comunicación al diseño. Vale, espera, me he colado una parte, ¿vale? Nos cuesta entender las cosas cuando no las tocamos, ¿vale? Y antes me flipó encontrar este vídeo de una profesión muy antigua, que era esta gente que era capaz de haber entendido lo que podía significar una bola y tenían toda una profesión y lo tocaban, ¿no? Y pasaban pues fases y hacían bolas del mundo. Esto ya no existe, ya no se hacen bolas del mundo, ¿no? Y entonces, esta gente tenía una capacidad, o sea, a nivel de la relación con el objeto, les permitía muy fácilmente entender lo que era el mundo, ¿no? Lo que hablábamos antes de los arquitectos trabajando escalas y tal, pues cuando ahora la representación más común del mundo es el entorno digital y empieza y se puede desdibujar todo, o sea, las representaciones de los problemas se han complicado. ¿Por qué? Porque están en un espacio en el que nuestras nociones y nuestros sistemas naturales para entender lo que es verdadero y lo que es falso no están ahí en un juego cómodo, ¿no? Por eso creo que era súper interesante lo que hablan los de Reaja al Coco de cómo podemos explicar información en entorno virtual. O sea, hay un reto espectacular ahí porque se pierde nuestra capacidad de empatizar con lo que es realmente figurado. Y entonces, como la mayoría de la información está en este entorno que está verdaderamente desdibujado, ¿no? O sea, y que es muy fácil introducir como la mentira, el engaño, pasamos de que los datos ya no son difíciles de entender, sino son difíciles de creer. Y los que tienen muy claro esto y realmente juegan con ello y son muy, muy cabrones son señores como este. No sé si alguien sabe quién es. Es uno de los organizadores de la campaña política de Trump. Y a este tío, en una entrevista en la CNN, le decían: colega, llevas explicando en toda la campaña electoral que la percepción de riesgo, inseguridad y crimen en Estados Unidos, o sea, que estamos muy inseguros y tal. Y él decía: sí, y la gente lo percibe. Decía: pues que los datos dicen lo contrario. O sea, durante Obama ha bajado mucho el crimen, estamos mejor que nunca y tal. Y el tío descaradamente decía: pues que eso no importa la verdad, lo que importa es lo que la gente cree. Y ahí es donde hay un terreno en explorar a través de lo físico, ¿no? Y quien lo tiene muy claro es este tío. O sea, que aún se jarta, ¿sabes?, de que nosotros estemos hablando de esto. ¿Y qué herramientas podemos disponer para luchar, ¿no?, contra todo este tipo de las fake news, en este lío del entorno digital y tal? Pues realmente una de las contraposiciones más importantes es trabajar el espacio físico para que los datos y la información tenga la mayor trascendencia de verdad posible, ¿no? Y uno de los problemas más grandes que vemos es que desde 1781 hasta hoy en día estamos utilizando pues la misma mierda gráfico de barras que es el primero que hubo. Y no hemos mejorado mucho, ¿sabes? O sea, que como diseñadores hay un espacio gigante, ¿no?, por explorar. ¿Y esto qué lleva? A algo que marcas, instituciones, gobiernos o individuos a título personal detestan, que es un lack de empatía con el mensaje, y algo peor, cuando ya no hay empatía, que es un lack de acción. Y aquí es donde realmente podemos explorar y os vamos a enseñar espacios o proyectos que hemos hecho que realmente creemos que cambian, ¿no?, y que ahondan en este territorio para mejorar lo que hablamos de la transmisión de información de Paul. No. Esto se pasa así, ¿no? Esto nos servirá, este proyecto que os vamos a enseñar, un poco para explicar la historia de Domestic, ¿no? El cómo empezó todo y por qué hoy tenemos este discurso, ¿no? Era como en 2012, ¿vale? Salíamos de la universidad, éramos 4 diseñadores, uno de espacio, uno de producto, 2 de gráfico, y no teníamos curro, o sea, era crisis total, nadie nos daba curro y teníamos una idea un poco que había nacido de un claim que tiene Elisaba,
y que tenía Lisaba en ese momento, que era I'm not an artist, ¿vale? Era como la idea perfecta en la que el diseñador no va a tocar el mundo del arte, sino que se va a dedicar a solucionar problemas y ya está, ¿no? Entonces nosotros en ese momento se nos ocurrió un poco buscar en los límites de la disciplina del diseño, ¿vale? Y encontramos el arte, y curiosamente. Y gracias a Pau, gracias a uno de los socios hoy de Domestic, tuvimos la oportunidad de hacer un graffiti. Nos pidieron hacer un graffiti en un muro que igual alguno de vosotros, si ha ido al Apolo en Barcelona, lo conocerá, que es unos muros en la Plaza de las Tres Xemeneies. Y bueno, digamos que en algún momento nos planteamos, ¿nosotros vamos a ser artistas? ¿Vamos a ponernos en el centro y vamos a hacer un graffiti donde todo el mundo lo va a poder ver? Y un poco con esta idea, vuelvo a empezar el vídeo, dijimos, ¿por qué no ponemos a la gente que pasa por delante en el centro de la conversación? ¿Por qué no generamos un sistema en el que no vamos a ser nosotros el protagonista, sino vamos a ser que sean ellos, ¿no? Hicimos un timeline, se nos ocurrió hacer The Mood Test, ¿vale? Y era un test que le preguntábamos a todo el mundo que pasaba por delante si era optimista o pesimista, si estaba en un estado de optimismo o de pesimismo. Eso definía un poco el color, ¿no? Y nos pasamos, bueno, 24 horas delante de ese muro, todos. Era una matada que ya no hacemos. 24 horas ahí. La hicimos durante 3 años, por aniversario de Domestic, pero curiosamente, al final era una visualización de datos, ¿vale? Pero la gente poco a poco veía cómo contribuía un poco a una especie de obra más grande, ¿no? Era algo que colectivamente se iba generando y eso hacía que el apego fuese súper fuerte. La gente venía y preguntaba, pero nosotros también íbamos al del camión de la basura de las 2 de la madrugada, íbamos a la gente que iba al Apolo súper contenta o a la gente que a las 8 de la mañana se iba a currar, ¿no? Y la visualización un poco constaba en que teníamos un retulador y un cordel, un hilo, y hacían un círculo del radio de su edad, ¿no? Y el color era si estaban optimistas o pesimistas. Y ahí nos dimos cuenta ya de muchas cosas. Esta instalación le pusimos The Mood Test, pero fue, creo, la segunda, ¿no? Sí. La primera le pusimos Domestic Data Streamers y era un poco esto, ¿no? Preguntar algo muy doméstico, algo muy casi como cotidiano, a través de los datos en streaming. Y un poco nos dimos cuenta de que esto tenía mucha atracción, ¿no? La gente quería participar. El mundo analógico en el espacio digital en el que vivimos hoy es espectacular, ¿no? Y la gente al final, más allá de lo atractivo que fuera la pieza, se veía allí, ¿no? Veía su dato respecto a todos los demás. Y eso como tuvo una potencia que hoy podemos explicar en la mayoría de nuestros proyectos y que un poco gracias a toda esta evolución conceptual de decir, no vamos a ser nosotros los protagonistas, vamos a poner a ese usuario en el centro de toda la conversación, ¿no? La idea de no explicar una cosa y ya está, no crear un monólogo, sino establecer un diálogo directamente con el público al que vamos, ¿no? Y eso pasa un poco también de City Lab. Sí, este fue un proyecto en el que precisamente buscamos poner este elemento del diálogo en el centro del espacio de una forma muy simple, pero en un contexto realmente muy jodido y en el que era un reto muy interesante, que era en Jerusalén. Supongo que conocéis pues, toda la presión cultural, religiosa, ideológica que hay, interreligiosa e intercultural, en cuanto pues, pones una persona de religión judía y una musulmana en el mismo espacio a hablar sobre un tema en concreto. Y lo hicimos con motivo de la Jerusalem Design Week. Tuvimos bastantes roces con el ayuntamiento porque les queríamos hacer preguntas que eran muy hardcore y nos dijeron o sea, no vais a poner esta pregunta en medio de Jerusalén porque no salís vivos. Entonces nos ayudó a pensar de qué forma podíamos hacer preguntas que acercasen comunidades alejadas, ¿no? Y que buscando un espacio en el que la gente decía lo que pensaba,
y veía a alguien que igual no sabía exactamente a qué etnia, a qué grupo religioso o a qué ideología pertenecía, de repente podía empezar a cambiar su forma de entender la relación entre personas en una ciudad. Y lo que hicimos fue esto, algo tan simple como coger un líquido más denso que el otro, que es agua y aceite. Podíamos cambiar el color del agua, pero no sabíamos cómo hacerlo con el aceite. Y entonces... Pero lo intentamos. Lo intentamos, acabamos topringados. O sea, a través de un líquido preguntábamos si eras hombre o mujer. Es una pregunta que no nos suele gustar hacer, porque entendemos que el tema de género ya lo podemos dejar de lado, pero ahí nos pidieron que fuese esto y que no fuese cuál era tu religión. Y lo que hacíamos era proponer preguntas en las que a través de coger una probeta y votar si qué es lo que te da miedo de la ciudad, ¿no? O sea, o te preocupa lo que dicen los medios sobre la ciudad, los medios de comunicación. O cómo Jerusalén quiere, ¿no? Cómo es el amor en Jerusalén. Preguntas que tenían un nivel de abstracción en el que ya no entrábamos en conflicto, pero que la gente se podía expresar y podía relacionarse, digamos, con la instalación de una forma íntima, ¿no? Que es algo también, como que intentamos siempre que el contenido sea, que esté muy bien escogido, ¿no? Pero fijaos, el lenguaje que utilizamos al final era de un laboratorio, ¿no? de una experimentación. Y lo hicimos en un espacio que al final creaba como una atmósfera, porque cada vez que tú echabas una de esas probetas, cada vez que votabas, pasaba el líquido por dentro de estas columnas de cristal y teníamos un sensor que lo que hacía era reproducir en el ambiente la respuesta en una voz en off, esa respuesta que esa persona había votado, ¿no? Entonces, al final, a medida que las interacciones iban pasando, se iba como añadiendo toda una serie de capas de sonido y el espacio al final se convertía como un espacio que te hablaba sobre lo que era Jerusalén, ¿no? Una construcción sonora a medida, digamos, que pasaba el tiempo. Y lo bonito de este espacio era, al final, no interactuar, ¿no? Y escuchar, simplemente. Una de las cosas que ocurrió, por ejemplo, fue esta niña pequeña que cuando su madre estaba contestando a la pregunta de cómo queremos ser vistos en los medios, o sea, ahora no recuerdo exactamente, pero la pregunta tenía relación sobre cómo los ciudadanos de Jerusalén querían que Jerusalén fuese vista en los medios y la madre pues respondió y la niña le dijo, pero mamá, ¿por qué nos importa eso? Si nosotros tenemos una vida, tenemos... O sea, y era una niña de, bueno, no sé cuántos años, o sea, hagan sus apuestas, pero era cuántos años puede tener esta niña haciéndole una reflexión a su madre sobre, vale ya, ¿no? O sea, tienes cosas mucho más importantes a hacer que preocuparte por lo que dicen los medios en la televisión sobre una realidad que nosotros podemos hacer mucho más bonita, ¿no? Y esto entendimos que estaba sucediendo en cuanto abríamos el diálogo entre generaciones, entre religiones, entre ideologías y tenían que responder a la misma pregunta, ¿no? Y veían que igual había más distancia entre generaciones de una misma religión que no entre religiones opuestas, ¿no? Y esto fue un ejercicio que nos gustó mucho y hemos empezado a hacer, ahora repetimos una experiencia parecida en la cárcel de la Modelo de Barcelona, en el que estábamos planteando cuál podía ser el nuevo uso de ese espacio, que nadie tiene ni idea de lo que van a hacer. Seguro que alguien se va a poner un durillo en el bolsillo, pero, o sea, cómo podíamos dar voz a la ciudadanía para reflexionar sobre eso, ¿no? Y al final ahora también, o sea, después de un tiempo de experimentar con estos lenguajes, con estas interacciones, Doméstica ha sido capaz como de modularizarlo, ¿no? Y al final no tenemos que inventarnos siempre algo nuevo, ¿no? Ahora tenemos el City Lab, que es una instalación que lo que hace es recoger la voz sobre un tema y siempre que lo llevamos a un sitio funciona, ¿no? De la misma forma. Igual con el de Mood Test o tenemos unos cuantos más, pero al final son lenguajes analógicos de distintas formas, atractivos a la gente, que van sedimentando una información que antes era invisible, ¿no? Y creo que esto es al final el valor, hacer algo que
que normalmente es visible, de pronto ponerlo en la superficie y que la gente pueda verlo, pueda debatirlo y generar un espacio como más de diálogo, ¿no? De conversación. Y este fue otro proyecto que hicimos para la Agencia Catalana del Agua. En Cataluña, igual que en Murcia, hay uno de los grandes retos que es la gestión del agua y es un problema social que va mucho más allá pues de problemas políticos, vaya, pero uno de los retos que hay es cómo gestionamos el agua y cuál es el nivel de conciencia que tiene la ciudadanía para que no se nos vaya de mano el consumo de agua, ¿no? Y lo que hicimos fue trabajar otra vez con líquidos. Era esta tecnología, o por decirlo de una forma, esta instalación, ya la habíamos utilizado en algunos espacios previos y aquí le dimos una nueva forma a través de una interacción distinta, ¿no? Y planteamos este proyecto. Es el Water. vídeo de campaña. You'll find each and every one of us swimming in it before we've even entered this world. We drink it, play with it, and share it with those we love. But now and then, we forget that we could not have it. We forget and we take it for granted. The planet knows this, and it's trying to warn us with every last drop it tries to savor. This is why the Catalan Agency for Water and domestic data streamers have partnered up to celebrate World Water Day. Welcome to the Water Experiment, a digital platform that allows people to reflect on their daily use of water, transforming participants' data into a new live form, a new unique and personalized plant created to represent them, an alter ego that explains their relationship with water. For a week before World Water Day, the Water Experiment was physically present in the heart of Barcelona, in an interactive space where people play, learn, and understand their connection with water, what they can do to help, and how they can change their daily routines. At the end of the day, the participant can collect their commitment printed on a piece of paper that can be taken and planted at home so the user won't be able to forget their commitment and the importance of our water. Closing a cycle and opening a new one. We depend on water. It is a connection from birth, and although it is fragile, it is in our hands to improve and create a more sustainable future. Commit to treating it differently, more lovingly, consistently. We are all part of the solution, and data can help us to see this. We are all part of the same ecosystem, and we all desire change, future, water. Básicamente lo que hicimos en este proyecto era responder a un reto muy grande que tiene la administración. El reto mayor es que no cae bien. La administración da palo. Y entonces, ¿cómo ayudar a la administración a generar un debate, un espacio de reflexión sobre algo que era muy coercitivo y en este caso era decirle a la gente cómo comportarse en el consumo del agua? Lo que les planteamos fue vale, el discurso que vamos a estructurar es que nosotros no le podemos decir a la gente cuánta agua tienen que consumir o lo bien o mal que están haciendo, sino lo que vamos a intentar es darles herramientas para que abran una reflexión dentro de la ciudadanía, ¿no? Y lo que hacíamos era hacer preguntas relacionadas no con tu propio consumo de agua, sino que tú respondías por otro y podías decir, pues esta persona pues se pasa mogollón de horas en la ducha. O sea, te decía, piensa en alguien que tú conozcas y tengas una relación cercana. Y entonces te empezaba a hacer preguntas sobre si come carne, si esta persona va en coche al trabajo, va en bicicleta, etc. Y podías sacar un perfil del nivel de agua que necesita esta persona para vivir. Y en consecuencia, si esta persona necesita esta agua, quiere decir que hay un ser vivo en otra parte del planeta que no la tiene, ¿no? Y se regalaba una perfilación en un papel con todas las semillas de una planta en concreto dentro, o sea, con todo el perfil descrito, y podía plantarlo y crecía esta hortaliza o lo que fuese
que tenía dentro de una escala de consumo de agua relacionado con el que le había descrito a esta persona. Era todo como una construcción narrativa en el que tú decías el consumo de alguien que conocías, pero con el objetivo de al final llevarte algo a casa que te recordase siempre ese compromiso, ¿no? Y ese es como el reto, porque al final podemos hacer un vídeo precioso, pero ¿os vais a acordar mañana? Es un poco lo que nos pasa siempre, ¿no? El cómo hacemos algo que sea memorable al final con algo súper importante, que es que si no usamos bien el agua, un día nos quedaremos sin. Entonces, era también generar un espacio en el centro de la ciudad, que esto estaba en la plaza del ayuntamiento, con puertas totalmente abiertas, entonces la gente podía pasar y entrar. Y un poco experimentar esta narrativa, ¿no? Y tener varias interacciones, varias como activaciones, ¿no? La activación principal era esta del cerebro, le llamamos el brain, que es un poco una analogía de algo que te hace pensar, y tú votabas a unas preguntas metiendo el dedo dentro de una especie de cazo de cristal, y al meter dentro del agua, tocar el agua, pum, activabas la respuesta, ¿no? Y luego también, pues esto duraba unos días y cada día podías ver las visualizaciones finales en esta pared. Entonces tenías como todo el recorrido, digamos, de toda la duración de este experimento, ¿no? Y finalmente pues recogías ese papel que te llevabas a casa un poco para hacerlo esto, para continuar en el tiempo, ¿no? Para que tuviese toda la duración posible y que al final tuviese ese impacto memorable para que no solo fuese un día, ¿no? Que fueses allí, sino que te lo llevases a casa. Y por último os queremos explicar uno de los proyectos de los que estamos más orgullosos, o uno de los que hemos hecho con más ilusión y también nos han ayudado a empezar a trabajar en otros espacios y pensando de otra forma, que es el de la Time Machine. Es un proyecto que hicimos, fue un encargo de UNICEF, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y cuando estábamos hablando de espacios y tal, pensamos, ¿cuál es el espacio más loco que nosotros hemos trabajado? Pues aquí. O sea, que aquí quien va son los líderes mundiales a decidir cuáles son nuestros futuros problemas. Y aquí UNICEF nos pidió, en este entorno loco, nos gustaría que sensibilizaseis a los mandatarios de la importancia de recoger datos en el mundo sobre la infancia. Y entonces el reto es gigante, porque esto es Matrix. O sea, esta gente son personas como susceptibles de atentar, ¿no? Entonces están rodeados siempre de guardaespaldas y asesores, reciben detectives privados. Y para tú poder hablar y decirle algo, como tienes que pasar barreras humanas. Y imaginaos como la distancia aún así, ¿no? Y en estos sitios ellos reciben reports de todos estos problemas que hablaba Axel, que es una lista muy grande de problemas, cientos de problemas, y tienen que leérselos, ¿no? Y tienen que empatizar con el problema. Y eso bueno, UNICEF nos dijo que ese era el reto, no existe. ¿No? O sea, si cuando le dan un reporte a Barack Obama coge el reporte y dice muchas gracias, ala, adeu. Y entonces lo que hicimos fue, les preguntamos a gente de UNICEF, oye, pero ¿realmente este año queréis hacer otro reporte? Y nos dijeron, sí, bueno. Les preguntamos, ¿pero alguna vez alguno de vosotros, los que lo habéis escrito, se lo ha leído entero? No. Pues ¿cómo queréis que se lo lea o Merkel o Rajoy ya, ni por asomo, ¿no? Entonces, porque en la época que estaban estos. Y entonces dijimos, vale, pues vamos a hacer un proyecto loco que les pete un poco la cabeza y vamos a jugar con un espacio espectacular que era en el hall de las Naciones Unidas, que era Le Corbusier, para conseguir que ellos empatizasen con la importancia de recoger información sobre la infancia en los países del África subsahariana y del sudeste asiático, sabiendo que una de las cosas que queríamos conseguir era que cuando le preguntasen a la ministra de Ruanda, oye, ¿cuántos niños han muerto de hambre este año en tu país?, no dijese menos que el año pasado, porque era lo que pasaba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y lo que hicimos fue esto, o sea, saber que teníamos que recoger esta información, este era el objetivo, esta era la idea mental, ¿no? De generar esta sensibilización,
en este contexto del que estamos hablando, que era pues con una presión espectacular alrededor y con todos estos moscardones, y les planteamos este proyecto, esta propuesta, que es como se lo vendimos a ellos. For a long time, humans have been grappling with the idea of time travel. The goal of traveling to the past or the future has always challenged mankind to push the boundaries of technology and science. For the first time now, we have managed to create the technology that enables it. Today we present the world's first working time machine, the only machine that allows you to travel to the present, the most important time we face. A machine activated through your heartbeat that will take you through a journey, asking questions about your childhood, your fears, memories, and dreams. A machine that enables you to be a child again. The time machine will transform all your childhood information into the song of your commitment, a song specifically made for you. All the songs created will form part of the Commitment Playlist, an album where there will be as many variations of it as there are childhoods. The machine will print a personalized commitment contract between yourself and yourself as a child. This contract will be part of the first commitment contract exhibition, an exhibition that will publicly show people's promises to better the future for children worldwide. Esto es lo que hicimos, o sea, realmente pues tuvimos los huevos de llevar ahí una máquina del tiempo y que decíamos que la primera máquina del tiempo funcionaba de verdad. Nos llamaron de M80 y para hacer una entrevista y nos dijeron, pero seguro que funciona, es española. Es española. Dijimos, tranquilo, ¿no? Imaginaos todo el proceso de hablar pues con los equipos de seguridad de la CIA, de yo qué sé, de los rusos, los chinos, que no entendían que una máquina del tiempo ibas a poner aquí dentro a Ban Ki-moon, pero funciona, puedo entrar, ¿no? Tío, a ver, o sea, es una metáfora, o sea, no, y realmente eso costaba un poco, ¿no? Sí. Lo que pasaba era que les hacíamos entrar en esta caja de traducción, ¿no? Una caja aislada, les sacábamos de todo su entorno y todos sus paparazzis alrededor Sí, y les generamos una experiencia inmersiva, ¿no? que Paul Sí, controla. pero el tema un poco es eso, ¿no? Que os contaba antes de esos muros, esa distancia de percepción que tienen con la realidad. Entonces, teníamos que generarles un no espacio, ¿vale? Y por eso teníamos que aislarlos. Y por eso los metimos al final en una cabina que está pensada para sonido, totalmente aislada de todo. Y cuando cerraban detrás suyo, era oscuro, absoluto. O sea, no se veían ni ellos ni nada de ahí dentro, ¿no? Entonces intentamos recrear este no espacio para ir a tocarles la fibra, ¿no? En ese momento, cuando entraban, tenías varios sistemas interactivos, pero el primero era un ring, un LED ring, que te invitaba a poner la mano allí, entonces te leía el pulso y toda la cabina empezaba a vibrar con tu pulso, ¿no? Y ahí empezaba una voz un poco a narrar esta historia que contamos, esta historia del presente, del momento de la decisión, de lo importante de estas decisiones y de tomarles conciencia de precisamente el tema que UNICEF nos estaba proponiendo, que es el riesgo de la situación con los niños en el mundo, ¿no? Los niños que no tenemos datos sobre ellos, que no tenemos
datos sobre su escolarización, ni sobre su salud, ni si tienen padres. Entonces, lo que hicimos fue un ejercicio al final, de unas preguntas que los transportaban a su infancia, y a través de eso les preguntábamos cosas como, ¿te acuerdas cómo era el nombre de la primera persona con que te diste el primer beso? ¿O cuál dibuja la cosa que más querías cuando eras pequeño? Y todas estas preguntas iban construyendo una canción que iba incrementando poco a poco, y en un momento en el que, clímax total, pasábamos todo a silencio absoluto y les decíamos que ese era el silencio de todos esos niños, ¿no? Porque no teníamos ni sus datos, ni su situación, ni podíamos crear esa canción. Entonces, allí es donde imprimíamos ese contrato que estaba firmado por esa cosa que querían tanto como niños y tenían que firmar como adultos, y lo exponíamos alrededor de la máquina, ¿no? Y de esta forma, digamos que muchos salían de la máquina emocionados, muchos salían como, buah, mi infancia, ¿no? O sea, cuánto hace que no pienso en ella, ¿no? Pero la importancia de ponerlo en público, ¿no? De no solo tenerlo allí dentro, sino ponerlo allí para que todo el mundo lo viese, fue como un poco el enlace para que pasaran a esa sala en la que deciden los presupuestos y deciden sobre los problemas. O sea, aquí un poco, o sea, en relación a esto, ¿no? De cómo conseguimos que un espacio que es frío, alejado y hiperburocrático, en relación a las emociones de los líderes, pasase a tener conexión, ¿no? Porque realmente cuando ves una persona como Ban Ki-moon, que estamos súper alejados, ¿no? de su realidad, de su historia, que es cuando estuvo introduciendo la máquina, o pues un líder del Tíbet, que también estuvo ayudándonos en todo el proceso, pues cómo nos podíamos acercar y cómo acercar sus emociones a algo tan tangible que son decisiones políticas que afectan a todo el mundo, ¿no? Y nosotros nos quedamos mucho con esta idea, ¿no? De que realmente nosotros podemos entender algo complejo cuando lo podemos relacionar con algo que nosotros ya tenemos interiorizado. Y esta idea la conectamos mucho con este proyecto que encontramos en Venice Beach, que es dos personas sin techo o aparentemente sin techo que se ponían en la calle y hacían una pregunta tan simple para pedir dinero. En lugar de pedir dinero y esperar un alma caritativa, te preguntaban cuál era la religión que cuidaba más de los homeless, ¿no? Y la gente, como respondía, era poniendo pasta con algo que te afecta, ¿no? Que está relacionado con tu... Yo creo que ya no son homeless y que ya han montado una multinacional de esto, ¿no? Y algo que también fue muy loco fue encontrar a este antiguo soldado del ejército americano que llevaba muchos años luchando por platós de televisión en contra de la guerra, y al final acabó en una playa, al lado de donde estaban estos chicos en Venice Beach, haciendo esta exposición, esta visualización de datos sobre el coste de la guerra. Lo que estaba haciendo este señor era que la gente se iba a la playa, tenía la expectativa de irse a la playa un día más tranquilo y se encontraba con algo que tenía un impacto emocional muy bestia con él. Lo que consiguió aquí fue multiplicar por 10 la pasta que había conseguido en 5 años para luchar en contra de la guerra, ¿no? Como en Estados Unidos. Y esto nos sirvió para entender cómo la transformación del espacio, saber que un espacio en sí ya tiene una connotación, una idea preconcebida, y que cuando podemos hackearlo y darle una nueva forma, realmente tiene un impacto en el comportamiento que las personas tienen en relación a, en este caso, pues una donación para la guerra, ¿no? Y esta era la visualización, ¿no? Ponía aquí pues la pasta que costaba una cosa, cuántos muertos, etcétera. Pero no nos enrollamos más. O sea, al final, nosotros nuestro compromiso, ¿no? De explicar y hablar, o sea, acercar la información a la gente. Los datos están en boca de mucha gente, o sea, los utiliza mucha gente para trabajar su día a día. Cuesta mucho de entender, pero desde la literatura, el arte, el cinema, las cosas más importantes que han ocurrido en la historia no han pasado a la historia por lo que han sido, sino por cómo han sido contadas y dónde han sido contadas, ¿no? Y este básicamente es nuestro commitment, ¿no? Nuestra idea que os queríamos exponer hoy.
y entender que tanto el espacio como la gráfica, como los recursos, los productos, siguen formando parte de los lenguajes que nosotros utilizamos para entender el mundo y al final en el que somos y vivimos. Muchas gracias. Otra cosa, solo una. ¿Sí? Solo una cosa, súper importante. Me han dicho que el Music hoy está en una plaza de toros. ¿Sí? Joder, no os perdáis 2 catalanes bailando en una plaza de toros. O sea, puede ser épico. Venga.